Muy buena tarde ya, no, todavía no, estamos en el borde, tarde ya. Los queremos, bueno, les queremos dar la bienvenida a este primer seminario del área de comunicación audiovisual. Hemos estado realizando como Facultad de Comunicaciones varios seminarios en distintas áreas y hoy día nos metemos en un tema que es bien interesante, que es el tema del consumo audiovisual. Para eso tenemos dos grandes invitados que se los quiero presentar. Marcelo Castañón, él es guionista, cineasta, sonidista, guionista también de Soltero otra vez, de Canal 13. Y también Ignacio Arnold, que es guionista y productor audiovisual, y también hoy día trabaja como productor ejecutivo. Ambos están muy metidos en la industria, están trabajando hace mucho tiempo en el tema de la generación de contenido, así que vamos a estar conversando con ellos. Tenían un chat aquí abajo en YouTube. Cualquier pregunta que tengan, cualquier cosa que quieran saber, nos escriben en el chat y nosotros trataremos de responder lo más certeramente posible. Introducción cortita, la pandemia nos cambió la vida, nos tienen encerrados en las casas, estamos consumiendo contenido audiovisual de manera distinta. Ha aumentado cualquier cantidad de las conexiones, tanto a Netflix, por ejemplo, como el primer sistema de entretenimiento de la casa, y el consumo también de video en YouTube. Si uno ve la cantidad de video que se está moviendo hoy día online, está superando cualquier cosa que ya hemos visto antes. Netflix prácticamente duplicó sus usuarios a nivel mundial en este último mes y medio que llevamos prácticamente encerrados. Para hablar un poco de eso, primera pregunta, Marcelo, cuéntanos un poco, ¿qué tipo de contenido es el que se está haciendo hoy día en la televisión chilena y en el contenido mundial? ¿Qué es lo que se está consumiendo? Eh, Mira, hay diversas escuelas, según lo que yo he podido como ver como a nivel mundial. Todavía hay una especie de sorpresa aún, por dos motivos. Uno que tiene que ver con la cuestión financiera y la incertidumbre que hay con respecto a cuándo se va a normalizar esto, ¿no? Cuándo va a poder volver a un set de forma segura, básicamente, ¿no? Entonces, hay varios players que trabajando pensando en un futuro, en una fecha de vuelta de vuelta a las clases, por así decirlo, de una manera como más, casi como cruzando los dedos, ¿no? Porque es todo súper Tú estás, por incierto cierto, aún. trabajando en Mega, diría, ¿no es cierto? Yo estoy trabajando en Mega, sí. Y de ¿Tienen hecho, parados todos los procesos de producción en Mega? ¿No están rodando ninguna teleserie, nada? en este minuto sí, están todos parados, salvo las historias de cuarentena. De hecho, de ahí les voy a mostrar unos pequeños slides que hice, que preparé, bueno, a propósito de esto, como para comentarles justamente de la realidad que se está viviendo ahora. En el fondo, ahora, lo que estamos aprovechando, eso sí, es que, y ahí me toca a mí personalmente, digamos, es que estamos eh, teniendo tiempo para poder escribir, ¿no? Antes, por la cercanía que había siempre con las producciones, los plazos eran muy acotados, siempre el plazo siempre es el enemigo del guionista. Entonces, uno trata de entregar lo más rápido posible, entregar una cantidad de capítulos a la semana, y qué sé yo. Y en este caso ha podido verse por una cuestión de necesidad también, que en el fondo Mega reaccionó súper rápido con la nueva historia de estas historias de cuarentena. Eh, entonces también ha volcado cierta parte importante de energía en ese proyecto. Mientras que el resto que estamos escribiendo lo estamos haciendo piano a piano, por así decirlo, pero como lento pero seguro, ¿no? Estamos como escribiendo y además muy atentos a lo que se pueda venir, a lo que pueda pasar en un futuro, porque nadie tiene la respuesta a esto. Y, así que eso es básicamente, está dominado el mercado por una incertidumbre que es mundial, no es solamente de acá. Hace poco, en el mismo canal, en el mismo Mega, digamos, eh, se anunció que se iban a dejar de dar capítulos, que yo pensé que era una realidad que nunca iba a llegar, de la teleserie esta, Verdades Ocultas, que lleva cuántos años al aire, a pesar de todo, cambiando, haciendo unos giros impresionantes, todo es posible en esa teleserie, eh, y resulta que se quedaron sin capítulos. Entonces anunciaron que van a salir del aire durante un tiempo hasta que la cosa pueda ser un poco más segura. ¿Okay? Y qué increíble quedarse sin capítulo en una teleserie, ¿eh? Es un tema bien complejo porque además hay todo un proceso de producción donde uno tiene que tener un tiempo antes, los capítulos listos, el proceso de edición.
por si Sí, pasa algo, pero nadie estaba preparado a estar parado durante 2 meses. no, claro, exactamente. Uno, dentro de todo, Chile es uno de los países que tiene más aire con respecto, como un colchón más grande con respecto a otros países en términos, en el mundo de las teleseries me refiero, ¿eh? Las series funciona de otra manera, pero el mundo de las teleseries por lo menos es uno de los países que más nosotros escribimos mucho más antes, estamos, qué sé yo, un mes, el capítulo que estamos escribiendo hoy día se va a ver probablemente al aire en un mes más. No es nada de raro eso, no es nada extraño. Entonces, muchas veces nos critican porque cómo es posible que no reaccionemos a tiempo, que no tenemos capacidad de reaccionar. Nosotros lo que están viendo hoy día, nosotros lo escribimos hace un mes y medio atrás. Es imposible que volvamos a esa historia. Entonces, eh, en otros países no. En otros países sucede que tienen una industria mucho más aceitada que la nuestra. O por ejemplo en México, en su momento en Venezuela también, Colombia. eh, los tipos reaccionan de una manera casi inmediata. Y eso también sucede, ojo, yo también estaba a propósito del fenómeno de la casa de papel. Estaba leyendo entrevistas, que no es lo mismo, es otro formato, evidentemente, pero que también ellos están yo no sé si ustedes vieron el especial que se dio después de la última temporada que se estrenó, y también ellos trabajan muy encima. Y es una de las gracias que tienen ellos, es una de las gracias que han mantenido a propósito, cosa de mantener una cierta frescura, ¿no? Una cosa como contingente, que recoge muy rápidamente la realidad que puede ir sucediendo en algún minuto. De hecho, estaba leyendo que probablemente en las próximas temporadas el coronavirus va a ser un tema dentro de. ¿Okay? Más allá de cuál sea el asalto al que nos someta el profesor, digamos, va a ser un tema también que va a recoger la serie. Y eso está interesante, está súper interesante en términos creativos, ¿no? Claro, Como yo creo que es un desafío también meter la realidad. completo. Y Nacho, una pregunta para la otra área. ¿Cómo se trabaja afuera? Tú estás trabajando con Netflix, cuéntanos un poco de esa experiencia. ¿Qué significa tener una serie escrita en Chile que tiene una línea de producción en Netflix? ¿Cuánto tiempo antes tienen que preparar estas cosas? ¿Cómo se preparan para eso? Cuéntanos. Bueno, primero que todo, gracias por la invitación. Eh, claro, yo creo que más allá de lo que está pasando ahora, hay un proceso y algunos cambios en la industria que se vienen trabajando ya hace un tiempo, que ahora todo lo que está sucediendo hoy lo pone un poco en pausa quizá, y una pausa que no sabemos hasta cuándo va a durar, nadie sabe, así que es una situación de incertidumbre total. Pero básicamente lo que estamos viviendo es que no sé, en el caso de nuestra productora, nosotros comenzamos haciendo series para mercado local, donde todavía había la posibilidad de hacerlo, digamos, series para, en este caso nosotros hicimos 2 series para TVN y me tocó trabajar ante Canal 13, donde hicimos también un par de series de ficción. Y eso, bueno, ya no tiene nada que ver con el coronavirus, pero ese nicho de mercado de series locales yo siento que está bastante agonizante. O sea, tenemos el tema de la crisis de la televisión abierta, donde los canales, eso no es misterio, digamos, están todos, Hace tiempo. sí, pues están todos 3 y a 4, incluso Mega, que es el líder y que aparentemente tiene toda la cuota de mercado, también yo creo que está cada vez mayores problemas porque los costos que en el fondo se manejaban en la televisión ya no son viables porque básicamente hay menos gente viendo, hay menos inversión, hay otros medios. Entonces, ese fenómeno finalmente se instaló en Chile en los últimos años, donde si uno quiere hacer series de televisión, eh, ya la opción de hacerlas para Chile probablemente o es inexistente o muy acotada a los fondos que da el Consejo Nacional de Televisión. Y entonces, efectivamente, se pueden hacer 2 o 3 series al año en Chile y tiene que ver más que nada con esos fondos, con esos subsidios. Entonces, la mirada de quienes estamos en esto, y como inevitablemente, no es tampoco de agrandado, pues no es que, oye, ahora queremos hacer tal a Netflix, sino que es un poco lo que hay. O eso o no hacerlo. La Entonces, necesidad tiene cara de hereje. es tal cual. Ahora, es una oportunidad. Yo creo que todas las crisis van de la mano de grandes oportunidades. O sea, la crisis de la televisión abierta, lo que está pasando ahora también con la industria a nivel mundial y con el planeta en rigor, también realmente es una oportunidad. En su minuto, el 2007, hubo una huelga de guionistas, no sé si ustedes se acuerdan, que duró 100 días
claro, muchas producciones quedaron medias paradas, pero a su vez surgieron nuevas formas de hacer contenido. En ese momento se importaron muchas ideas de fuera, porque no había en el fondo guionistas para escribir, entonces se importaron algunas series, digamos, extranjeras, me refiero a extranjeras de Estados Unidos, para Estados Unidos. Entonces, todas las crisis traen oportunidades. Entonces, en ese sentido, el hecho de pensar en trabajar para afuera es una necesidad, efectivamente, pero al mismo tiempo, claro, una tremenda oportunidad y poder vivirla ahora, digamos, también es súper apasionante. En nuestro caso, claro, nosotros, en una productora Propalte, donde yo soy uno de los socios, vendimos 2 series que habíamos hecho para Chile a Netflix. Ese fue nuestro primer acercamiento, que en su momento fueron las primeras series que ellos compraron chilena. Nosotros tenemos un problema que en nuestro español pareciera no ser español, digamos, para otro hispanoparlante. Entonces tenemos unas barreras ahí importantes con nuestras producciones que puede que no viajen muy bien, como se dice, porque, claro, son un poco inentendibles. A uno mismo le cuesta entender a veces el chileno, digamos, duro, y claro, imagínense Hay que darlo con subtítulos. hay que lo con subtítulos, exacto, tal cual, tal cual. Entonces, claro, uno fue criado viendo producción mexicana, colombiana, y básicamente está acostumbrado y la va a entender bien, lo mismo pasa con España, pero Chile tiene algunas barreras, entonces nosotros logramos vender estas 2 series sabiendo que era difícil porque, claro, Chile no es un actor tan relevante y además tiene un español complejo. Y a partir de ahí entramos en contacto un poco con esas grandes ligas y a entender bien qué quieren, a entender en el fondo lo que están buscando, y la primera conclusión que uno puede hacer es que hoy en día hay una necesidad de contenido sin parangón en la historia de la humanidad, digamos. O sea, la necesidad de hacer nuevas series, en este caso vamos a entrar en este formato, es altísima. Y hay muchos players como Netflix, pero también está Amazon, está Apple, ¿no es cierto? Disney ahora, Hulu, que sé yo, algunas que no están con presencia aún en Latinoamérica tan fuerte, que están YouTube, que está medio ahí, al 34, pero así sí, efectivamente otros players están buscando contenido de forma desesperada porque hay una batalla que se está librando a nivel global, y en Latinoamérica es un territorio muy interesante para todos ellos, y están todos invirtiendo mucho en Latinoamérica. Entonces, con eso termino la idea, digamos, la crisis de la televisión abierta chilena va de la mano con el auge tremendo de las plataformas que están interesadas en hacer producciones latinoamericanas. Y en ese periodo estamos, eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer. Ahora, ¿qué pasó en estas últimas semanas? Se congeló todo, todo. O sea, todas las producciones de Netflix, todas las producciones de todos están paradas y no sabemos hasta cuándo. Y claro, hay que ver cómo eso se vuelve como a construir. Pero básicamente en ese periodo estamos a nivel de industria global, y quienes estamos metidos en esto estamos tratando de meternos ahí también. Es complejo el tema de la industria nacional. Me acuerdo también en algún minuto en Canal 13 se vendieron teleseries para afuera, Macho, o sea, hay muchas teleseries que se han vendido para afuera, y efectivamente el tema del lenguaje era un tema complicado. Y hay que pasarlo, hacerle doblaje a castellano neutro, y eso significa costo, porque hay que meterle cada capítulo a hacer un doblaje, es un tema complejo. Ahora, efectivamente, claro, Netflix hoy día, viendo las cifras que uno encuentra en internet, estamos bordeando el 1.000.000 de suscriptores en Chile. Entonces, una empresa que tiene 1.000.000 de suscriptores, que cobra, no sé, 6, 7, 8, $9 al año, estamos hablando de 70, 80 millones de dólares al año que están pagando los chilenos por contenido. Yo creo que es un número bastante alto como para cualquier canal de televisión en Chile. O sea, hoy día están en Mega, como tú decías, Nacho, es el único que está flotando, porque entiendo que dio casi cero en el último informe. Sí. Después de que llegó Marcelo, quizás se fue para abajo un poquito con lo que tienen que pagarle a un escritor así. Bueno, puede ser, pero están ahí, están flotando. El resto de los canales están todos pagados, tratando de hacer ficción, tratando de salir al flote, pero muy complicados con la realidad. Ahora, si uno mira las realidades de Netflix, hoy día tenemos estrenos, hay una página donde muestra todos los estrenos, y en Netflix tiene estrenos de series todos los días. Todos los días se levanta o un capítulo nuevo, o una serie nueva, o un contenido nuevo. Entonces la línea de producción sigue funcionando. Nos pregunta sí, se le va a acabar. Línea, claro, nos pregunta Mijael Mintz en esa misma línea, ¿creen ustedes que el futuro del cine se recupera? O sea, ¿esto se debería recuperar en algún minuto, o estamos en un cambio de paradigma? O sea, la gente ya va a dejar de ir a ver grandes películas al cine, y hoy día lo que tenemos es consumo desde la casa. A ver, déjame especular, digamos, nadie sabe nada. Si eso es lo interesante de este momento. Yo creo que
el convivir con la incertidumbre es algo que el ser humano ha tratado de evitar, creo, desde siempre. Y yo creo que en este minuto estamos cara a cara con eso. O sea, no hay dónde escapar, digamos. Incertidumbre por todos lados, no sabemos para cuándo, dónde. No sé ustedes, pero yo tenía la sensación de que la ciencia médica era mucho más exacta, digamos. Y tengo amigos médicos, converso con ellos, no tienen idea. No tienen idea. Un día me dicen una cosa, otro me dicen otra. Entonces, esa sensación, digamos, de no saber nada, claro, evita como la especulación solamente. Y claro, a mí me cuesta pensar que en el mediano plazo alguien va a querer o va a tener la valentía y la tranquilidad de sentarse en una sala de cine con otras personas al lado, tal como lo hacíamos antes. Ya, yo creo que eso va a ser un tiempo en la cual uno se olvide, digamos, de lo que está viviendo ahora y decir, ya voy al cine como antes, puede pasar un buen rato. Y los recitales, digamos, por lo menos esa sería mi sensación, digamos. Entonces, O claro, sea, que yo no creo sean en que Maipú. claro, exacto, la clandestina. Claro. Bueno, está el autocine también, que es una opción, también se está Sí, trabajando. sí, pues, Pero hay una manera de reinventar. hay alguna manera, pero esa actitud, y claro, uno dice el cine viene medio en baja, pero las cifras indican por el contrario, al revés. Estamos en un auge en cine más comercial, un panorama familiar, los niños, etcétera. Blockbuster, sobre todo. Y a pesar de lo caro que es la entrada, está bastante en auge. Yo creo que esa industria está bien complicada, pero paradójicamente ya hay pequeños atisbos, ya habían, digamos, previo a esto, de efectivamente de estrenar películas, lo que hizo Scorsese, estrenar directamente o con una pequeña pasada por sala, ¿no es cierto?, en The Irishman, y pasar de una a la plataforma. Hay mucha discusión en torno a los festivales, si es que una película que no se estrenó en cine amerita competir en un festival de cine. Entonces yo creo que ya había un terreno construido para eso, y creo que el switch, decir ya voy a ver la película en mi casa, yo creo que está bastante a la mano. Entonces siento que esa nostalgia por la sala y la pantalla grande tiene algunos sucedáneos que están bastante bien construidos. Entonces yo diría que sí, se va a fortalecer mucho el consumo tal como está pasando ahora en casa. Pero hoy día en el Ahora, fondo yo... tenemos un peligro de lo que está pasando. Te pregunta, voy al tiro contigo, Marcelo, te Vale. pregunta Álvaro Zamorano, Ignacio, Ujú. sobre la posibilidad de hacer una tercera temporada del Reemplazante, que parece que venía, que no venía, que estaba, que no Sí, estaba. es una pregunta que nos hacen constantemente. Mira, en general Netflix es súper, hemos tenido algunos problemas a veces porque no hemos ido de lengua y no han llegado retos más o menos grandes. Entonces, Te llega sí, después el corte de claro. sí, son súper, súper sensibles. O sea, lo único que podría decir es que efectivamente han habido conversaciones. Para Netflix, Chile, a pesar de las cifras que das tú, no es un territorio muy relevante. O sea, cuando hablamos de Latinoamérica, lo relevante es México en primer lugar, por lejos. O sea, si uno piensa, cuando uno digo hagamos series para afuera, hay que pensar que funcionan en México, primero que nada. Y luego tenemos territorios como Colombia, Brasil, la población la hispana de Estados Unidos, digamos. Entonces, Chile es algo súper poco relevante, no está, digamos, como las prioridades. Pero aún así, el reemplazante 1 y 2 tuvo un buen desempeño en Netflix. Ya eso, y de hecho tuvo un pequeño reauge, no sé si es esa palabra, pero un nuevo auge Un en el revival. momento del estallido, un revival en el estallido social. El estallido social generó que el reemplazante, digamos, que una serie antigua, digamos, que tiene 7, 8 años de primera temporada, pasara a ser nuevamente contingente porque hablaba de lo que el estallido social de alguna medida estaba también tratando, ¿ya? Entonces, en ese sentido, en ese momento nosotros hicimos un viral, o sea, alguien lo vio, que eran los personajes hoy, un poco, qué pasaría con dos de los protagonistas en el día de hoy. Y a partir de eso surgieron algunas conversaciones para hacer algo con ellos. Y íbamos súper bien, eso es lo único que te puedo decir, íbamos como avión, pero ahora se congeló todo. Entonces, básicamente esta serie ha tenido muchas vueltas y esta ha sido una más. Marcelo, algo nos querías decir. Sí, quería hacer un matiz con respecto lo del cine, el fenómeno de encerrarse en la sala, ese fenómeno individual y colectivo a la vez, ¿no? De consumo audiovisual. Eh, que efectivamente sí, tenía, como dice Nacho, un auge, que es un panorama familiar finalmente, pero también está acotado a cierto tipo de cine, en particular los grandes blockbusters, las películas de superhéroes, películas de terror o películas de niños. Eso es más o menos donde más éxito tiene las salas, Mm, aquí en Chile por lo menos. mm.
Y eso yo creo que puede rescatarse. Digamos como, eso yo no creo que cambie, ¿no? Como puede que para otro tipo de género sea más difícil asegurar que la gente vaya con tranquilidad, como dice Nacho, sin la necesidad de ir enfundado en una cotona y con mascarilla, digamos, ¿no? Como para no contagiarse. Pero una vez pasado esto, un rato después pasado, yo veo difícil que si se estrena El Conjuro 5000, no vaya a tener un cierto éxito, ¿no? No vaya a tener una cierta... Depende del género, eso es interesante también porque eso nos atañe justamente a nosotros como creativos, como de adivinar, que siempre estamos tratando de hacer ese ejercicio, pero es tratando de adivinar para dónde va la micro en el fondo, para dónde va a caer el tejo, ¿ok? Y ver, ok, esto tiene posibilidades comerciales o esto tiene posibilidades de otro tipo de recorrido. Eh, Eso es interesante, es desafiante además en términos creativos, ¿no? Como a propósito del contenido que se está exigiendo, como dice Nacho. Marcelo, tú 100%. estás hoy día con un sistema funcionando en Mega, ¿no es cierto? Encontraron una beta de un tipo de teleseries que tiene su tipo de público, Sí, probablemente no se van a mover de ahí, van a seguir funcionando distinto a la misma que Narrancabé hacía en TVN, que realmente metía un thriller o una nocturna o alguna otra cosa. Tienen hoy día una línea que está bastante clara. súper ¿Es claro. la línea de trabajo de Mega? ¿Cómo se maneja el humor? Además, tú tenías parte experiencia en el tema humor, que entiendo que te gusta mucho. Tienen que Sí. equilibrar estas cosas. Cuéntanos un poco de ese desarrollo. Bueno, uno primero depende del horario. Las teleseries de la tarde, las 3 de la tarde, tienen poco humor. Las vespertinas que están destinadas como más a un público más amplio, desde los niños hasta los abuelitos, que siempre se dice, ¿no? Uno trata de incorporar humor que sea más blanco, que sea más universal, más transversal, cosa de reunir a la familia. Y no, esta es como una consigna que nos enseñan, no solamente en Mega, sino que como del horario vespertino, no complicar a los papás por cuestiones que puedan aparecer ahí en pantalla y que los niños pregunten, por así decirlo. ¿Okay? Entonces, no poner en situación en que los papás tengan que dar explicaciones de ciertas situaciones que puedan ser como eh, más complejas, ¿no? de contar. Y en el vespertino es distinto. El vespertino yo siento que hay una posibilidad más abierta de hacer innovación. Eh, a pesar de que Mega sigue teniendo su propio sello, creo que, no sé, autores como el mismo Pablo Illanes tiene más libertad él como para poder, ¿sabes qué?, proponer, eh, correr un poco los límites de ciertas cosas en términos de historia, ¿no? Eh, yo creo que depende mucho del guionista. Yo sé que Pablo y la Kena trabajan súper bien juntos, entonces hay un entendimiento también guionista-director que es súper fundamental, que ya llevan tiempo trabajando, entonces es más matizado ese horario. ¿Okay? En cambio de las 8 es más, un poquito más, tiene su sello ya particular, súper probado, súper exitoso además también dentro de los tiempos que corren, porque evidentemente que la industria de la televisión abierta, a pesar de que, claro, Mega está flotando aferrado a una balsa, digamos, porque no es un gran barco, digamos, ¿no? Pero sigue haciendo Pero las cosas, eso es lo viene importante. con una historia que le ha funcionado, digámoslo así. O sea, como que Sí, lograron entender su área dramática. Yo en algún minuto me contaron que todo este tema de las turcas, que fue como el gran hit con el que Mega partió, fue un tema absolutamente de programación, que tenían estas cosas guardadas y no sabían cuándo ponerlas, las pusieron, empezaron a funcionar, o sea, suerte, digámoslo así. sí, Y después de eso ya empezaron a construir, entendieron que hay una necesidad y sobre eso construyeron, pero hoy día se mantiene Mega. Yo creo se que la mantienen ese mayor cantidad sello. de programación que tiene Mega es ficción, o sea, es el canal con más ficción que hay en Chile. Sí, O sea, claro, de todas teleserie. maneras, lejos, lejos. O sea, en los otros canales está Canal 13 que está preparando una o dos teleseries en este minuto y para Para contar. contar, para Sí, contar. para contar porque televisión no se sabe, así que no está un proceso bien incierto también, a pesar de que están al aire con una teleserie, tengo entendido ahora, pero no están haciendo nada, no tienen proyectado nada por ahora. Así que sí, es como la gran manera o sea, el gran reducto, la reserva
audiovisual que nos está quedando en términos más inmediatos, me refiero, más allá de las series y de todo el sistema de fondos concursables de los que hablaba Ignacio antes, en la televisión abierta, básicamente Mega es el que está, es como el soldado que se olvidó que no se ha enterado que la guerra ha terminado. Va por allá adelante, disparando ¿No? solo, Claro, así como... claro, está ahí como defendido con uñas y, ¿no? Aferrado ahí, un Rambo ahí, pero completo. Así que sí. ¿Y esto cómo podemos trasladarlo de Chile al extranjero? ¿Qué pasa si, por ejemplo, alumnos de la Facultad de Comunicaciones de la universidad, y que ustedes también les toca hacer clase, que realmente dicen, profesor, tengo idea, y yo sé escribir, me gusta escribir, ¿cómo puedo salir de este mundo aquí en Chile y salir al extranjero? ¿Se puede? ¿Es asible? ¿Ustedes lo hicieron? ¿Es suerte? ¿Es moverse de la forma correcta? ¿No hay una planificación? ¿Tenéis que llevar ciertos pasos armados para que Netflix te escuche? Porque lo primero es que te escuchen. O sea, ¿quién es este gallo de Chile que me está mandando correos? Debe preguntar, creo yo, en el primer mail tuyo, hasta que uno logra demostrar que uno es, o que una historia que uno genera tiene una trascendencia panamericana para poder servir en otros países, ¿no es cierto? Cuéntanos un poco esa experiencia. Sí. Mira, yo creo que hay un circuito, ¿cachai? Que se construyó. O sea, y creo que hace, no sé, 10 años atrás, por decirte algo, era como imposible pensar que uno podía, o era muy, muy difícil pensar que uno podía hacer una serie, a lo mejor para un canal extranjero, y un poco insertarse en ese espacio. Era muy, muy, muy difícil. Creo que ahora existe la posibilidad, existe un circuito, insisto. Entonces, yo creo que lo primero que uno tiene que hacer es ser, sobre todo si uno quiere escribir, que ser guionista, es ser un poco más que un guionista y tener un poco la faceta de productor, la faceta de productor y en alguna medida saber, conocer cómo está funcionando la industria como parte también de tu pega como guionista. Creo que eso es súper importante, digamos, no quedarte esperando que alguien te llame, digamos, sino que en el fondo saber quiénes son y las personas a las cuales tengo que acercarme. Entonces, teniendo claro que existe en el fondo una necesidad enorme de contenido a nivel mundial y a nivel latinoamericano, partamos por el latinoamericano, que creo que es como el lugar donde uno podría aspirar más, de forma más realista, digamos, ¿no? Hay que ver en el fondo cómo llegar a ellos. Y lo interesante es que hay unos 6 a 8 grandes emisores, Netflix y compañía, que toda la gente, todas las productoras de Latinoamérica quieren llegar a ellos, todos. O sea, en ese sentido es bastante simple la industria, no es, digamos, que haya muchos secretos, digamos, todos quieren llegar a los mismos. Entonces, uno tiene que ver cómo se mete a ese circuito, ¿ya? Cómo logra alguna medida, una historia que uno tiene, llegar a algún momento a una oficina de alguien que va a revisarla. Y todos estos actores necesitan contenido, están buscando activamente contenido, están en una gran batalla. O sea, estos 8 puede que no sobrevivan tampoco los 8. Entonces están todos esperados buscando el mejor contenido original y saben que hoy en día la estrategia tiene que ser tener contenido original. O sea, Netflix partió siendo un gran almacén de películas o de contenido que no eran propios, y eso funcionó un tiempo, pero hoy en día eso ya no funciona. O sea, Disney le sacó todas sus cosas, tienen sus propias plataformas, entonces la única forma de que sigan teniendo suscriptores es teniendo contenido original. O sea, la necesidad es muy grande. ¿Y cómo llegar a eso? Finalmente, yo creo que, o sea, yo estoy totalmente intentándolo, esa es parte de mi pega, digamos, constante. Creo que hay dos secretos. Por un lado, yo creo que no hay que tener un trabajo o un ingreso que te permita subsidiar ese otro ingreso, ese otro trabajo, perdón, que es tratar de llegar a estas grandes ligas, porque si tú estás esperando en el fondo al hacerte piscinazo, y si ya un amigo ya me decía, renuncié a mi pega y voy a dedicarme a esto full, y decía, te viste un poco loco, digamos, o sea, te admiro, pero digamos, yo creo que lo mejor es tener una base para poder en el fondo trabajar a partir de eso, porque esperar retornos inmediatos y poder No vivir depende de de uno eso, solamente. no depende de uno, es un camino muy largo, tal cual. Entonces, eso primero que nada, no en el fondo, tener trabajo, ojalá, ojalá por otro lado. Y en segundo lugar, en el fondo, entender cómo entrar a ese circuito. Y yo creo que, o sea, si uno no va más lejos, en Chile hay un par de productoras que están súper bien posicionadas, yo diría, partiendo por Fábula. Fábula, el hermano Larraín, es claramente el referente que uno debería tener en ese sentido. Ellos están en las grandes ligas.
están negociando con Amazon, con Netflix directamente, tienen sucursales en Estados Unidos, en México. Sucursales puede ser una persona ahí, pero al menos tienen en el fondo presencia, saben que hay que estar ahí, van a todos los mercados, y en el fondo Fábula básicamente, por decir, está a un llamado de cualquiera de nosotros. O sea, eso es una forma concreta de entrar al circuito. Entonces, saber que existe el circuito y perseverar hasta, si es lo que uno quiere hacer, perseverar hasta lograrlo, digamos. Creo que por ahí va. Y Y saber la nuestro, línea editorial también, ¿ah? De dónde, a quién uno presenta sus proyectos, porque no todos los proyectos que uno se le ocurren maravillosamente en las cabezas, digamos, funcionan para todos. Uno puede ser ideal Es cierto. para cierto player, y otro puede ser, y no ser ideal, puede ser ideal para Netflix, pero no para Amazon. Cuando no, hay que Sí. averiguar con Pero ¿sabes quién lo que uno está pasa? hablando. Sí. Sí, sí. Yo lo que he experimentado, bueno, creo que también un tercer consejo, en la medida de lo posible, obviamente, es asistir hay una serie, no sé qué va a pasar con eso ahora, pero hay mercados donde se juntan, lo he dicho muchas veces en clase, en el fondo donde se juntan los productores, todos estos 8 grandes compradores y otros, ¿no es cierto? Se juntan en Miami, hay uno en Río, bueno, en Buenos Aires, bueno, en Francia. No sé qué irá a pasar ahora, yo estuve la última vez, en enero estuve allá, en Miami, y no tengo idea qué va a pasar este año con eso, probablemente Es todo va una a buena cambiar, pero pregunta. claro, porque claro, yo creo que eso se suspende, pero básicamente también eso es importante. Y creo que la gran conclusión que yo he sacado de todas estas conversaciones que he tenido y he hablado con mucha gente en los últimos 2 años al menos del tema, es que tampoco nadie sabe muy bien qué necesita, ¿ya? Las modas van cambiando, uno no tiene idea, digamos, qué va a pegar, qué no va a pegar. Esto es súper incierto también, y creo que es lo bonito del arte también. O sea, uno Muy lo no hay fórmulas, digamos. Entonces, por ejemplo, o sea, nosotros nos entusiasmamos simplemente porque conocimos a la persona que estamos haciendo un documental sobre el Windsor, un seguimiento al Windsor, porque nos parecía interesante porque el dueño del Windsor, hay un dueño, ya hay 3.500 animales, hay 300 empleados, y él tiene 10 hijos además. Entonces, todo ese universo nos parecía súper interesante. Ellos viven al lado del Windsor, la familia, con 10 hijos, de los cuales como la mitad trabaja en el Windsor, otros lo ocupan como lugar para ir a pasear. Entonces, era Es algo bien nuestro único, propio nos Joe parecía. Exotic. Ya, pues, esto es el tema. Entonces, lo hicimos un trailer y todo, y un teaser más bien, y lo presentamos y como que no hubo mucho interés. Y ahora, en los últimos 2 meses, nos han llamado de vuelta casi todos a los que lo presentamos, porque se puso de moda Joe exactamente Exotic. la serie Joe Exotic en Netflix, y en Tiger el King. fondo se puso de moda el tema de los zoológicos de vuelta. Entonces, eso es un pequeño ejemplo en el cual uno no sabe bien para dónde va la moto, y quizás mi última recomendación, si uno quiere dedicarse a esto realmente, es tener un pool de proyectos. O sea, es una mala idea decir, yo tengo, este es mi proyecto de la vida, y en el fondo voy a ir con este proyecto hasta el final, porque puede que te cierren todas las puertas y te quedes sin nada. Entonces, si uno tiene unos cuantos proyectos que te gustan, de diferentes, tengo el guión, otro tengo una Biblia, otro tengo un teaser porque me entusiasmé, yo creo que tenéis muchas posibilidades de llegar a este circuito, porque tenéis más herramientas por las cuales, tienes más que ofrecer, digamos. pero eso, Nacho, Eso implica pienso. inversión, porque en el fondo tenéis que tener tiempo, plata, ganas, para poder dedicarle tiempo, hacer el teaser, contratar el equipo, contratar a la gente, agarrar al guionista, escribir el guión y guardar una serie de materiales en una caja que finalmente no sabemos si es que cuándo lo van a usar y cómo lo van a usar. Y sobre todo también tiene un costo personal, ¿ah? Ojo, también a propósito del Bueno, tiempo. claro, tenemos un costo Que es personal. como lo que dice Nacho, es cierto es bueno tener siempre como algo un colchón que te permita. Y ese es el gran problema que tenemos muchas veces los creadores, los autores, ¿no? Que no podemos estar dedicados 100% a crear, porque necesitamos también pagar cuentas, básicamente, ¿no? Entonces, Vivir. eh, claro, exactamente. En el caso de Nacho, en el caso mío también, tenemos familia, tenemos hijos, entonces más difícil se hace, y más difícil no en términos solamente económicos, sino que también eso muchas veces implica tener reuniones en la noche o fin de semana, ¿no? Restarle tiempo también, hay un costo personal ahí que puede pasar la cuenta. Eh, pero sí, efectivamente es una cuestión que,
que hay que tener en cuenta eso. Tengo algunas Es preguntas es que una lucha. nos han ido llegando. Nos dicen, por ejemplo, Álvaro nos dice, hablan del lenguaje chileno. ¿No será que le falta exposición solamente al lenguaje chileno? Que hay muchas series argentinas llenas de modismos locales que les va muy bien en Latinoamérica y resulta que el problema cuando las chilenas hablan en modismos es que nadie las entiende. Los argentinos lo entienden, nosotros no nos entienden. Ahí hay una pregunta interesante. Sí, yo creo que no, es más que el modismo, perdona, más que el modismo, es cómo pronunciamos. Yo creo que tiene que ver con eso. O sea, un argentino puede que no entendáis la palabra, pero le entendiste que dijo esa palabra. Yo creo que el chileno, por lo menos, digamos, es un poco lo que me han dicho, digamos, y por otra razón. El chileno muchas veces, yo creo que si un mexicano estuviera viendo esta charla, estaría entendiendo la mitad, yo creo. Y no porque no conozca las palabras. Después, otra pregunta. Sí. Ingrid Smith nos pregunta sobre los matinales, por ejemplo. Dice, resulta que hoy día con la pandemia lo más potenciado en la televisión son los matinales. ¿Hay alguna forma de que volvamos a hacer otro tipo de contenido? Eso ya es televisión, probablemente. Tal. ¿Qué Bueno, pasa la en los creación de canales? formatos, en el fondo. Creación de otro tipo de formato. Es posible. De ahí también salen, o sea, justamente este tipo de crisis también nos permite no solamente, yo creo que es general, no solamente a nivel de ficción, ¿no? Eh, La no es solamente una industria cuestión es una industria que ha pasado por esto. O sea, la industria es una industria que sube, que baja. Tampoco queremos ser unos sepultureros y decir, no, la industria está muerta, no tenemos vuelta, estamos fritos. Porque en el fondo, hay mucha gente que vive en la industria y la industria siempre ha de... tenido esta subida y bajada. Y finalmente, cuando se va cerrando un mercado, se va abriendo otro mercado. Cuando se cierra un tipo de programa, se abre otro tipo de programa. Toda se supone que venía desde el 2000, que estamos con el tema de la televisión digital, esta gran cantidad de canales de televisión que van a ver de manera gratuita. Hoy día ya está funcionando el canal infantil a través de la televisión digital terrestre. Va a haber una necesidad de contenido, de generación, de equipo, de personas para poder levantar todo este contenido, ¿no es cierto? Completamente, Siempre. completamente. Y de hecho, hay algo ahí interesante con respecto a justamente a nuestro oficio, a lo que nosotros nos dedicamos, que es el desafío está en que ya, efectivamente, antes de que nosotros viviéramos esta pandemia, ya vivíamos una realidad especial, una realidad bien particular en términos de la creación audiovisual, ¿no? Que tiene que ver con el surgimiento de las plataformas de streaming, qué sé yo. También teníamos a nivel mundial, y en particular en Chile, todo lo que es el estallido social, que eso también influye de cierta manera, ¿no? Como cuáles son las pautas noticiosas, las pautas editoriales de los canales, de las plataformas de streaming también, si recogen o no ese fenómeno, etc. Y resulta que ahora estamos moviéndonos en un momento en que no sé si la mayoría de la gente, pero gran parte de la gente está cuidándose, está tratando de cuidarse en sus casas, las que pueden hacerlo, digamos, cuidándose en sus casas, familias enteras que están aprendiendo también a convivir de una manera diferente, ¿no? Qué sé yo, haciendo de profesores de los niños, ¿no? Hablo con amigos míos que es primera vez que les ha tocado estar tanto rato encerrados en la casa, digamos, ¿no? Que es extraño, es una realidad nueva, una realidad completamente nueva. ¿Y eso cómo influye en el consumo? Eso también es interesante, cómo influye en el consumo audiovisual, porque me parece que el consumo audiovisual de nuestras películas, de nuestras series, parece que tuvieron una doble función, una función más pedagógica, pero también una función súper importante que es de la entretención y de la evasión, ¿no? ¿Qué tanto va a seguir haciendo así? Porque, por ejemplo, yo que consumo harto Netflix, por ejemplo, al principio el algoritmo me sugirió todas las películas posibles de epidemias, de virus, de zombies, entonces era como, no sé si quiero ver esto en este minuto. Y ahora la he empezado a ver. Ya ha pasado un tiempo, ya acostumbrado a una cierta realidad, la he empezado a revisitar incluso algunas películas. Y si esto se mantendrá o no se mantendrá, eso es una buena pregunta. Porque además, hay momentos en que son muy particulares y que se tienen que aprovechar, tal como decía Nacho, que se tienen que aprovechar ciertas cosas. Por ejemplo, lo que hizo Mega con Historias de Cuarentena. Historias de Cuarentena reaccionó muy rápidamente, incluso estoy cometiendo una infidencia que no salga este Zoom, que dejó de lado un poco el resto
de los proyectos que estaban andando, para concentrarse muy rápidamente en hacer un equipo de guerrilla que contrataron a Rodrigo Cuevas, que es lejos el mejor guionista que tienen en el canal, y para que escribiera esta especie de treatment, pero en tiempos de cuarentena, ¿no? En nuestra realidad, recogiendo nuestra realidad, también post-estallido, etc., ¿no? Y ahí hay una decisión comercial y creativa también, que es súper importante, que es súper, como a mí me llamó la atención la capacidad con la que reaccionaron, porque probablemente no es el formato más original. Ya existían algunas series que tenían ese formato, a propósito de Web Therapy o otras series, ¿no? Pero sí, pues, supieron reaccionar a tiempo. Si eso se va a mantener o no, cómo va a ser más adelante, en un par de meses más, yo estoy diciendo ahora, 2, 3 meses más, 4 meses más, cuando ya esté un poquito más normalizada, se supone, no sabemos nada, pero se supone que va a estar un poco más normalizada la cosa, ya están haciendo planes como para, o sea, ayer leía que Night Shyamalan, el director de Sexto Sentido, está haciendo audiciones para su próxima película. Las hace a través de este mismo medio, pero ya las está haciendo, o sea, sigue las planificaciones, digamos, ¿no? Sí. No es que estén todos metidos en sus casas, ¿no? Y ahí está la pregunta de con qué emociones vamos a trabajar nosotros como creadores, ¿no? ¿Cuáles son las emociones? Si vamos a trabajar efectivamente con la angustia, con la ansiedad, con el estrés que produce ahora, el agotamiento del encierro, del confinamiento, qué sé yo, o de la alegría de que de repente uno escucha a propósito de los fines de semana. Yo escucho aquí fiestas todos los fines de semana, fiestas clandestinas, así, y vamos a trabajar con esa emoción. Ahí está como la pregunta para mí que es fundamental, así como ya, ¿con qué emoción va a estar el público? ¿Con qué emoción va a estar, qué es lo que va a querer el público? ¿No? ¿Y por qué, por ejemplo, a propósito de Historia de Cuarentena, le ha ido súper bien, pero también le ha ido súper bien a lo mismo que hablábamos de Tiger King, y que es una cuestión súper freak, completamente freak, o Unorthodox, ¿no? Como otra serie como Poco Ortodoxa, que también es súper, es una serie como que es súper potente, es súper... Y yo estoy convencido, estoy casi seguro de que quizás no hubieran no hubieran tenido el mismo éxito o la misma repercusión si no estuviéramos ahora con la necesidad de consumir cultura, de consumir audiovisual, consumir libros, consumir música, ¿no? Hay algo ahí en que en términos de las condiciones en que estamos ahora, que también nos ha influido, yo creo, en la manera en que estamos viendo Y Marcelo, sentí que el tema específico de Historia de Cuarentena es una jugada, porque finalmente mueven gente, activan áreas, sacan guionistas, y igual se quedaron sin capítulos. O sea, hay un tema ahí que yo creo que es bien complejo, fue muy finalmente. rápido, sí, fue todo muy rápido. ¿Cómo se quedaron, se quedaron sin capítulos para Historia de Cuarentena? ¿O a No, qué te no sacaron refieres? 100 capítulos. No, pues No, no. no están emitiendo. No, No, pero Historia de Cuarentena sí sigue, pues. Entiendo que... sí, sigue, no sé con qué frecuencia, eso sí, pero sigue. Lo que pasó es que partieron con una frecuencia, bajaron la frecuencia para que no se les acabaran los capítulos, porque no están grabando con la misma velocidad y finalmente lo están Exactamente, pillando. Hay una exactamente. posibilidad de que si no pueden seguir grabando, los pillen y no tengan más capítulos para emitir, que es el gran Claro, riesgo que puede pasar. perfecto, sí. Completamente, exactamente. Ahora, eso también pasaba en los 80, tampoco es una cosa tan Exacto. No, extraña, es que digamos, no es nuevo eso, claro, no es no, nuevo. no es para nada nuevo, uno está acostumbrado, es lo que te decía al principio del plazo, uno está acostumbrado a trabajar bajo presión, digamos, y mientras antes lo entreguen, mucho mejor. Pero, pero efectivamente, sí. Ahora, aquí ahí está la dificultad o el desafío de que tiene una manera de grabarse que es distinta, que es nueva, que un equipo de producción que está aprendiendo también. El mismo guionista, el mismo Rodrigo, yo creo que no está tan acostumbrado a escribir tan rápido para hacer ciertas cosas, más allá que ha escrito un par de teleseries, pero su manera de enfrentar la pega es distinta, ¿ok? Es mucho más reflexiva, mucho más pausada. Entonces, yo creo que es un desafío completo para ese equipo, y yo creo que no es el único, a eso es lo que voy, que como es un desafío que se nos viene y que se nos va a instalar durante varios meses, ¿no?
100%. O sea, yo pienso que hay un desafío incluso previo, que si uno quiere hacer cosas para Chile, considerando cómo está un país, somos un país más bien pequeño, en ese relativamente hablando, ¿no es cierto? Un mercado chico. Yo creo que el desafío también de los guionistas es dejar de pensar la televisión como la veíamos antes, que era un poco grandilocuente, donde había presupuestos grandes y teleseries que en el fondo tenían escenas de acción y cosas por el estilo. Todas partían con capítulos afuera. Con Era el todo sueño de los hace, claro, guionistas, porque sí, pues hacían todo afuera. claro, nos creímos el cuento probablemente y funcionaba en un momento que había dos canales también, pues, o sea, dos canales andando prácticamente solo, que era el 13 y TVN. Entonces, claro, yo siento que esa necesidad de adaptarse, incluso previo a la pandemia, tiene que ver con hacer historias buenas y eso es súper genérico, no sabemos cuáles son. O sea, Unorthodox y como dices tú, Tiger King no tienen quizás mucho que ver y las dos están rompiendo, no sabemos por qué, la verdad. Pero en el fondo son historias buenas, básicamente. Sí, sí, súper bueno. Pero hacer en el fondo, si uno quiere trabajar aquí, digamos, pensar en nuestra realidad, yo creo que es hacer buenas historias, pero pensando en recursos mucho más acotados. Yo creo que ese es un desafío que está claramente instalado. O sea, eh, buscar historias que puedan contarse como, qué sé yo, con pocas locaciones, con pocos actores, que no necesite de eso para brillar. Y creo que ahí, o sea, si yo estuviera en el fondo trabajando, queriendo darlo todo por escribir algo, por hacer algo, pensaría en eso, me sería algo muy pequeño. Creo que ese sería incluso una muy buena escuela para después eventualmente, si quiero hacer una serie del $1.000.000 por capítulo, digamos, que bueno haber pasado por esto antes. Entonces, siento que hay unas muchas, o sea, lo que hizo usted en la cuarentena me parece súper bueno. De hecho, ayer yo no tengo tele, de hecho, debo confesarlo, la saqué hace un tiempo. Pero ayer busqué, de hecho, un capítulo, lo vi y me pareció que estaba súper bien logrado y creo que ese espíritu digamos, de reaccionar rápido, de hacer algo liviano, algo que conecte digamos, con recursos acotados, me parece que es una súper buena inspiración para todas las generaciones que estamos ahora haciendo cosas, digamos. Sí. Perfecto. Hay una pregunta que tiene relación con eso que nos pregunta Trini Santibáñez. En el fondo, Netflix hoy día está llenando un espacio, si no tendríamos solo la sala de cine y la televisión abierta. Entonces, todas estas OTT han agrandado la cantidad de contenidos que se consumen, han agrandado la diversidad de contenidos. Nos va quedando poco tiempo, pero les quería pedir a ustedes recomendaciones de serie. Unorthodox, por ejemplo, la vi en la primera temporada, que es la que está arriba. Entiendo que vienen más capítulos en algún minuto. Una serie que habla, no sé si alguien la ha visto o han escuchado de esa, es una familia muy tradicional judía, ella se arranca y se va a Alemania. Así parte la temporada, así que no estoy haciendo spoiler de nada. Ese tipo de series, por ejemplo, es un giro absolutamente, o sea, está hablando de temas religiosos, temas culturales, hecho en dos países, finalmente lo que hacen es que recrean Nueva York en Alemania, porque es una producción hecha 100% en Alemania, por lo que yo entiendo. Otras series de ese tipo que nos pueden recomendar, que hayan visto, que sientan que tienen muy bien trabajado el guión, que uno pueda aprender también de lo que están haciendo en Netflix o en otra plataforma. Déjame Está difícil. Es difícil, ¿no? Sí, mira, yo no sé, es que son temas de gusto y cosas, a veces uno en este momento, que creo que, antes de decir la recomendación, uno de los problemas que tiene la televisión abierta y por qué en el fondo está en jaque, además de todo lo que hemos hablado, tiene que ver con que ya las nuevas generaciones, y de uno para abajo, digamos, yo voy a cumplir 42, digo, de uno para abajo, ya es obvio que quiere ver algo cuando quiere, lo que quiere y en el momento que puede, digamos. O sea, no sé, yo hoy en día estoy todo el día en la casa. Estamos, en el fondo, yo tengo 3 niñas, estamos haciendo de profesor, haciendo almuerzo, limpiando baños, hago todo lo que se pueda durante el día y en la noche recién tengo un tiempo para ver algo. Entonces, si mi serie favorita la estuvieran dando a las 5 de la tarde, no tendría ninguna posibilidad. Entonces, ese tema de a la carta, creo que está muy de la mano. Entonces, hoy en día las posibilidades de ver son prácticamente infinitas. Ya a la hora que yo quiero, lo que yo quiera. Legal o ilegalmente, por lo menos creo que está todo aquí. Entonces, a mí me ha pasado que he descubierto algunas cosas antiguas. Por ejemplo, hay una serie que tenía pendiente que se llama The Leftovers. No sé si alguien la ha visto, que tiene, tiene un tema que igual habla, tiene algo también de esto, como una sensación medio apocalíptica, que todo el planeta está en un problema. Yo la recomendaría harto, me gusta mucho cómo está escrita y si viene una serie nueva, está súper buena, digamos. Así que
Y de Netflix, si alguien, o sea, aparte de lo típico, a mí me gusta mucho Atlanta. Si alguien la ha visto también, bueno, Marcelo la hemos comentado un par de veces. Atlanta está, creo que súper, súper buena. Y hay una serie inglesa que tiene algo que es de Atlanta, que es un falso documental que se llama People Just Do Nothing, que tiene un par de temporadas también como un falso documental sobre unos músicos en Inglaterra. Unas recomendaciones locas por ahí. Nada nuevo, pero como digo, hoy en día, que es nuevo, también es medio relativo. Marcelo está anotando tus datos y ahora me lo nos puede recomendar. Yo tengo, bueno, aparte de Tiger King, que la recomiendo así, pero a ojos cerrados, porque los giros son increíbles. Yo cada vez que terminaba un capítulo uno no podía creer lo que estaba viendo. Aparte de Tiger King, se acaba de estrenar la última temporada de Billions, que es una seriaza, está súper bien escrita, súper bien actuada, además, por Damian Lewis, el de Homeland, y... ¿cómo se llama? Giamatti, ¿cómo se llama? ¿Ah? Paul Giamatti, exactamente, de Entre Copas. En que hay una relación de rivalidad entre el fiscal, el fiscal general no me acuerdo de Boston, no me acuerdo de qué ciudad, versus una mezcla de Steve Jobs, millonario, especulador también, exquisito, que es Damian Lewis, que es capaz de irse el fin de semana a Canadá con sus amigos a ver un recital de Metallica. Y vemos a Damian Lewis saludando al vocalista de Metallica o practicando con la chaparoa, tenis, y qué sé yo. O sea, una cosa, tienen ciertos cameos así que son una delicia. Y está súper bien escrita, los diálogos están muy bien escritos. Bueno, Mega tiene además su propio canal de streaming hoy día funcionando. Sí, pues. Exactamente. Básicamente toma mucho de lo que está en la abierta hacia la plataforma y hay algunas cosas que se estrenan directamente en la plataforma. Sí. Y la otra serie que yo creo que es una docu-serie que se acaba de estrenar también, que se llama The Last Dance, de Michael Jordan. Que, no sé si lo ubican, el mejor jugador de la historia de básquetbol. Y que dramáticamente está interesante, está súper interesante. Más allá de que si te gusta el deporte o no te gusta el deporte. Está muy bien relatado, como son pocos capítulos, son 4 o 5 capítulos, en que relatan la época en que se iba a acabar la época dorada del equipo donde brilló Michael Jordan, los Chicago Bulls. Ya se lo habían ganado todo, y en la sexta temporada nadie daba un peso por ello. Entonces está el viaje, básicamente, de cómo se reconstruye ese equipo, que ya estaban todos viejos, un poco lo que le ha pasado a la generación dorada de la selección chilena. Como es básicamente eso, si es que dan o no van a ser capaces de dar un anillo más, van a ganar un campeonato más o no. Y está súper interesante porque, de hecho se llama The Last Dance, porque el entrenador histórico, Phil Jackson, los recibe de vuelta de la temporada, que habían tenido un montón de líos internos, peleas internas entre la misma institución y qué sé yo. Se rumoreaba con que Jordan se iba a retirar, y lo recibe con un documento que lo escribió él, que es como una especie de Marcelo Bielsa, ¿no? Lo recibe con un documento que se llama The Last Dance, porque ya había acordado con la dirigencia que iba a ser su último año como director técnico del equipo. Entonces son las peleas internas y las luchas internas por volver o mantener un sitial que habían tenido durante mucho tiempo. Está interesante, está súper interesante. Bueno, podríamos hacer algo así también aquí en Chile con la selección chilena. ¿No? Sí, por lo que decía. Increíble. La última Copa América se podría llamar una cosa así como... Exactamente. Bueno, que se pueda volver a jugar, eso sí. Está lo del Barcelona también, que se estrenó también. Está el Barcelona, sí. Que tiene un poquito de eso también. O sea, todo el tema todo el mundo documental, me parece, está súper bueno, y creo que es como también un descubrimiento, como las series documentales es algo relativamente nuevo en ese sentido, con esa continuidad dramática, y creo que es un gran género. Y también, dicho sea de paso, siempre metiendo el tema de producción, es más barato hacer un documental que una ficción. Entonces, en ese sentido también es un buen formato si es que uno se quiere tirar un piscinazo y encuentra un buen tema, un seguimiento. Por ejemplo, uno puede tener un equipo de 3 personas haciendo una serie documental completa, digamos, versus las 80 personas que tienen que estar detrás de una serie o más. Así que también es interesante en ese sentido. Mira, es más eficiente.
Claro, es mucho más liviano todo, pues mucho más liviano, y en el fondo se perdona que a veces la imagen, no sé, pues a veces es una imagen media exclusiva y la agarraste con la cámara media apenita y eso como que tiene un valor en sí mismo, digamos, no es como un problema. Oye, y a propósito de eso, se me acaba de venir a la mente un documental que me encantó, que se llama A Secret Love, un ¿Ya? amor secreto, que es de una pareja de lesbianas de 90 y tantos años que luchan, empiezan a recordar cómo fue su vida conjunto, porque se hacían pasar por primas en Estados Unidos durante muchos años y nadie sospechaba, y salen del closet a los 90 y tantos años, frente a la familia. Bueno. Es un documental muy sensible, muy sutil, está tratado con gran delicadeza, es casi un reto. No te puedes, a veces que uno puede terminar de verla sin llorar, porque en el fondo está muy bien tratado el tema. Te Y es toca. más que nada el amor, hablan del amor de pareja, básicamente, ¿no? Del amor y el amor a través de los años, hay un recuerdo a través de eso. Y la otra que se acaba de estrenar, que es la temporada 2 de Afterlife, la última de Ricky Gervais, a propósito de la comedia, que Sí. hay que darle unos Una comedia minutitos. especial igual, una Una comedia comedia... bien especial, una comedia de humor negro. Sí. Se estrenó la segunda temporada y que ha recibido puros elogios. Yo la vi y está bastante buena. Yo no le tenía mucha fe porque ya pensé que había contado completa Gervais en la primera temporada, pero a pesar de eso se las arregla para hacer una muy buena segunda temporada. Y nos Genial. emociona, Con hablan de eso, la muerte, hablan de la comedia. con esos datos tenemos tiempo ya para poder invertir frente a la Sí, pantalla. pues, ahí Un par de semanitas por lo menos aguantamos con esto. Por lo menos. Oye, bueno, les quiero agradecer este tiempo. Tenemos muchas otras preguntas, Agustina Regada, y no alcanzamos a verlas todas. Pero bueno, les quiero agradecer este tiempo. Esta conversación creo que ha sido bien interesante. Estuvimos conversando con Marcelo Castañón, guionista y cineasta de Mega, con Ignacio Arnold también, guionista y productor audiovisual. ¿Pro palta, Nacho, tiene que ver con la palta? ¿Con la sanguchito palta? ¿Cómo se llama? Uno aprende y checa información, es Es como por ahí. que, muy loco, justo hoy día, me llama por teléfono un número desconocido y dije, ya, voy a contestarlo esta vez. Y me dice, oye, necesito comprar no sé cuántos kilos de palta. Me dice. Un alcance de nombre, que yo, un alcance de nombre. Nos gusta mucho la palta y de ahí salió, pero no vendemos palta aún. Eso, eso, puede ser muchas el sueldo gracias. alternativo. Claro, muchas gracias a todos los que estuvieron ahí. Tuvimos hartos alumnos que nos escribieron, hartas otras personas. Y nada, estamos todos los días haciendo distintas cosas aquí en la Facultad de Comunicaciones. Nos siguen en el canal FCOM de la Universidad de los Andes y mañana tendremos también un seminario de fútbol y un seminario con distintas universidades latinoamericanas para que no se pierdan. Eso es, muchas gracias, muy Ya, pues. buenas tardes. Ya. Muchas Chao, muchas gracias. Chao, gracias. chao. Gracias a ustedes.